Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Ahí estábamos con el comienzo musical de Enlace USACH. Y vamos a ir de inmediato con nuestro panel para ir tocando las distintas temáticas que tenemos propuestas, pero como es habitual también les comentamos o les preguntamos sobre nuestro tema del día. Ya nos acompaña acá en el estudio Claudio Coloma, periodista, investigador de la Fundación Chile 21. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buen día. Hola, Rodrigo, buenos días. Académico además del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, que eso también lo comentamos en este momento. Oye, Claudio, ahí a la espera de nuestro otro panelista, te consulto de inmediato el tema que tenemos propuesto y que tiene que ver con las redes sociales. Algo que yo creo que se ha estado debatiendo desde hace bastante tiempo en cuanto a las edades en las cuales se deberían empezar a utilizar en los teléfonos este tipo de elementos. Ahí en Estados Unidos, lo comentábamos en el contexto, en el estado de Florida, están planteando el prohibirlos bajo los 15 años y quienes tengan 15, 16, tener consentimiento de los padres. ¿Cómo ves también este tema de prohibir, no prohibir? Mientras también saludamos a José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, que se suma. Bienvenido también. Muy buenos días, perdónenme el atraso. No hay problema. Tacos de la sí, mañana. No, los tacos a esta hora son del demonio. Oye, Claudio, te dejo ahí la palabra para que podamos también motivar a quienes nos siguen siempre con la pregunta del día. Bueno, es un tema en extremo complejo, muy complejo. Y no hay una respuesta, a mi juicio, institucional, definitiva, absoluta, que se pueda dar para poder poner atajo o solución a los problemas que puedan devenir de la relación entre un menor de edad con, primero, los dispositivos. Sí. En general, más allá de las plataformas. Luego su relación con Internet y de ahí bajamos a su relación con las redes sociales. Es una relación muy compleja, como te digo, y que hoy día se está iniciando a muy temprana edad. Es decir, un pequeño hoy día ya entra en relación con un tablet, con un teléfono inteligente, ya cuando tiene capacidad de sostenerlo. Exacto. ¿No? Entonces, vemos niños en coches con teléfono y así tablet. Es. Entonces, la relación y el tema a discutir se origina ahí, no en un momento espontáneo, original, en el que los niños comienzan a usar redes sociales. Visto desde esa manera, puede haber mucha legislación, podemos establecer las mejores disposiciones normativas, pero si desconsideramos la importancia que tienen las familias, el rol de los padres en la relación de los niños con estos dispositivos y con las redes sociales, me parece que el problema no tiene solución. O sea, mucho depende de la confianza. Tengo una hija próxima a cumplir 12 años y hace pocos meses que le dejamos tener una cuenta de Instagram, por ejemplo. Y claro, esa decisión no está libre de preocupación. Pero vamos, todo va en la confianza y en la relación que los padres tengan con sus hijos, a mi juicio. José Antonio, también en esa misma línea, ahí bien importante los elementos que nos aportaba Claudio respecto al inicio de los niños y niñas en el uso del teléfono, propiamente tal. Lamentablemente hay casos donde incluso adquiere características de niñera o niñero el teléfono a la hora de ir generando un estímulo para mantener tranquilos también a los niños. Muchos lo ven desde esa perspectiva. Pero no sé cómo también lo observas tú, yendo tanto a lo que plantea Claudio, ¿no? El acceso de estos niños a los teléfonos, cuáles son también los límites que se ponen en las propias familias y lo que tiene que ver ya con las redes sociales donde hay mayores oportunidades pero también mayores riesgos. Sí, absolutamente. Y este es un debate que a mí me interesa más. Yo tengo un hijo también, un poco más chiquitito, tiene 3 años, pero uno ya se empieza a plantear cómo hacer la relación con los dispositivos, con el televisor al principio. También es absolutamente cierto, la familia es quien el primer filtro y el más importante para ver cuál va a ser la relación que tiene con la tecnología, pero muchas veces también las familias están batallando con 1.000.000 de cosas al mismo tiempo y el teléfono o las pantallas terminan siendo una salida, un escape o algo que te entrega algunos segundos de paz y por eso muchas veces yo creo que caen en relaciones demasiado cercanas con la tecnología desde muy temprana edad.
Lo que me parece interesante y relevante es que desde las instituciones, que pueden pensar esto más en frío y tomar decisiones que de repente los papás no tienen la capacidad o el tiempo para tomar, ya se está al menos advirtiendo el efecto nocivo que tienen estos aparatos y sobre todo las redes sociales, y estamos levantando el tema. Hasta qué punto se permite, hasta qué punto se prohíbe, yo creo que es súper difícil y es muy discutible, pero es bueno que se levante como un tema, que algunos estén tomando la decisión y probando cuál es el efecto que puede tener sacar a los celulares del aula o sacar las redes sociales de los niños. Hace poco Axel Kaiser, con quien yo no comparto en muchos temas, pero también levantaba el punto de exigir la mayoría de edad o una autorización paternal para entrar a redes sociales. Que es lo que están también, dicho sea de paso, en Florida, un poco menos. Pareciera tener algún sentido. O sea, estas son, sobre todo las redes sociales, son herramientas que tienen un manejo impresionante de la forma de procesar del cerebro, sobre todo de niños, y su negocio está en volverse adictivo. Y como su negocio está en volverse adictivo, nosotros tenemos que, yo creo, proteger a la infancia de herramientas que todavía no están preparadas a usar, y yo creo que la familia es el primer filtro, absolutamente, pero hasta qué punto puede realmente la familia hacer bien ese filtro es algo que es complejo. Pero te interrumpo, que me llama la atención solamente la observación que haces con Kaiser, porque, claro, el Estado tiene que estar presente en este tipo de regulaciones para que menores de edad no accedan, violando un principio que a mi juicio un libertario debería defender a rajatabla, que es la libertad negativa, ¿no? Lo que está ahí impidiendo ese tipo de medidas y lo que está ocurriendo en Florida es eso, es violar una libertad no social, una libertad individual. No, absolutamente. Eso me llama la atención el punto de Kaiser, nada más. Y completamente, o sea, los que en algún momento se molestaban porque el Estado se inmiscuyera durante la pandemia, o sea, en una crisis de salud, de repente ven que puede que se necesite intervención en redes sociales, que pareciera ser algo mucho más de la esfera privada de las personas. Y para un liberal, yo me considero liberal y creo que esto también abre y acá no hay que ser fanático, o sea, hay que ir viendo caso a caso hasta qué punto las personas tienen realmente la posibilidad de libremente elegir cómo se relacionan con su red social. Y yo creo que un niño de 12 años o 13 años tiene una posibilidad baja y por lo tanto tiene que ser muy protegido, cuidado, tiene que ser algo en una relación con los padres, y si se hace libremente los efectos pueden ser muy nocivos. Nosotros invitamos a nuestra audiencia que nos puedan también comentar, tal como lo ha hecho Claudio, lo ha hecho José Antonio, en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Vamos con los temas propuestos el día de hoy y queremos quedarnos con esta noticia que se conoció durante estos días, de que Chile ha tomado ya la presidencia de la Alianza del Pacífico. También se ha planteado los focos que se van a dar en pymes, liderazgo femenino. Importante dar este contexto, además de esta instancia de varios países. Están incorporados Chile, Colombia, México y Perú. Hay estados asociados también, Ecuador y Singapur, y además se tiene en carpeta la asociación de otros estados, por ejemplo el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, también fuera de nuestro continente, Australia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, dentro de las posibilidades también que están viendo de poder asociarse, y 63 países que son observadores. Es el escenario que tiene esta Alianza del Pacífico, y que en momentos donde tanto se echa de menos instancias de carácter internacional donde participa Chile, se lo ve como una oportunidad, pero también es no menor ver el grado de acción, el rango de acción que tiene, muchas veces vinculado a temas más económicos que tal vez de convivencia. Quiero quedarme con esa idea y poder avanzar un poquito en las posibilidades que abre, tener a Chile incorporado en esta instancia, y además el tema de cuánto se puede colaborar dentro de lo posible dentro del continente, esta relación que poco a poco se va generando también con otros estados del Asia-Pacífico. Claudio. Sí, bueno, la noticia implica, o el hecho, digamos, implica un desafío interesante para la política exterior chilena. Estamos hablando de una organización internacional, una alianza de países americanos que miran al Pacífico, que viene de una crisis bastante grave, y una crisis que a mi juicio aparenta estar superada, pero en el fondo sigue presente como un fantasma. Y esa crisis está personificada en el gobierno peruano,
porque sigue estando, en régimen, en orden, pero con un origen bastante espurio políticamente. De Dina Boluarte particularmente. Así es. ¿No? Y mientras el gobierno peruano actual esté presente ahí, naturalmente que las relaciones con México van a ser bastante difíciles. La política exterior mexicana se ha caracterizado por ser bastante asertiva, como decimos en política exterior. Es decir, una política exterior vociferante que no se calla lo que considera ético y responsable éticamente decir. Lo ha demostrado con la guerra en Ucrania, con la guerra en Palestina e Israel, y también con los sucesos políticos que ocurrieron en Perú hace algunos años, al punto que la continuidad de la alianza estuvo en amenaza. Entonces, Chile viene a asumir esta presidencia después de esta crisis y tiene la responsabilidad, y me parece que la expertise de nuestro canciller nos debe dar toda la confianza que se van a depositar todas las energías diplomáticas para que superemos este momento y la alianza, la relación entre los países se pueda llevar de manera suave, de manera armónica. Me quedo contigo ahora, José Antonio. ¿Cómo miras esta incorporación en la presidencia pro tempore de Chile de esta Alianza del Pacífico, y también tomar en cuenta los factores que nos planteaba Claudio de lo que ha sido la relación entre los países y particularmente el influjo de Perú? Tomemos en cuenta además de que las características de los gobiernos también se van cuadrando más hacia los sectores de centro izquierda, salvo lo que se podría considerar de Perú. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, lo primero, esta es una instancia potente. La Alianza del Pacífico es, si no me equivoco, como estos 4 países juntos hacen como la 8ª economía mundial, o sea, y el hecho de que haya interés de otros países de sumarse o que estén observando este proceso, creo que hace que nos ofrece la oportunidad de tener un liderazgo regional y de retomar una política exterior que ha estado, bueno, lo conversamos hace algunas semanas, un poco extraviada. Creo que Chile tiene un cuerpo diplomático y tiene un canciller que le permite asumir este liderazgo y que le permite también lograr hacer una suerte de intermediario para lograr que las relaciones sean lo menos ásperas posible y que esta institucionalidad no se quiebre por las contingencias políticas por las que atraviesa sobre todo Perú, como bien decía Claudio. Me parece que es un desafío, ojalá que se pueda estar a la altura, yo creo que así va a ser, y es muy importante, creo yo, mantener y potenciar potenciar la Alianza para el Pacífico en un contexto en que Chile está un poco apretado por esta guerra comercial que tiene Estados Unidos y China, el hecho de estrechar alianzas con otras grandes economías del Pacífico. Hace poco se hizo algo con la India, y lo que veníamos haciendo con la PEC. Yo creo que son cosas necesarias para no quedar a merced de esta pelea de gallos entre Estados Unidos y China, y poder diversificar nuestras exportaciones a distintos países de la zona. Claudio, a propósito de lo que plantea también en su intervención recién José Antonio, ¿cuánto de estos esfuerzos pueden irradiar al resto del continente? Ya lo establecíamos con los 4 países que están en esta alianza, se espera que se pueda ir sumando otros integrantes, hay algunos que son observadores, en fin, pero ¿cuánto puede irradiar también a la gestión dentro del continente? Lo decíamos al principio, dentro de lo que dijo el canciller Van Claveren, es poner énfasis en la promoción de las micro, pequeñas, medianas empresas, algo que obviamente en todos nuestros países es algo importante a tener en cuenta. El rol exportador es muy importante también dentro de las premisas que se plantean, y además el papel de las mujeres dentro de lo que es este tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Me da la impresión de que esto también tiene la necesidad de poder ampliarlo a lo que es la influencia del continente, lo que puede hacer esta alianza para que no solamente los países involucrados puedan sacar réditos de aquello. No sé cómo lo observas tú. O sea, en el papel sí. La pregunta tuya tiene una premisa ahí bastante clara, y que en el papel suena bien y puede plantearse como objetivos, ¿no? Sí. La proyección del continente, de la región, la ampliación de la organización hacia otros países que estén interesados. Pero la organización misma, más allá del tema peruano, conlleva una complejidad que a mi juicio es muy difícil de sobrellevar. Ninguna otra organización o alianza está libre del mismo problema, de la misma lógica, ¿bien? Y es lo siguiente. Pero me parece que acá se da con mayor gravedad. Pocas organizaciones, salvo esta,
tienen en su origen una concepción más ideológica y más políticamente marcada, inclinada, como la Alianza del Pacífico, y más reaccionaria, de hecho. La Alianza del Pacífico nace bajo la presidencia y el liderazgo del presidente Piñera, en un contexto y en un esfuerzo, a mi juicio, por marcar un contrapeso o una señal política y desmedrar la institucionalidad regional que ya existía en ese momento en el continente, en la región latinoamericana y en Sudamérica. Y es parte de un esfuerzo más grande que terminó con la prácticamente desaparición de UNASUR y la irrelevancia de Mercosur. Lo que trato de decirte es que, más allá de centralizarnos en la figura de Sebastián Piñera, la región cae en una lógica que otras regiones no caen, como el sudeste asiático, Europa, y es someter la estabilidad de nuestras instituciones y organizaciones internacionales a la contingencia ya ni siquiera política, a la contingencia ideológica. Es decir, si un grupo de países de izquierda hace, o la mayoría de países de izquierda, junto con otras sensibilidades, arma algo, cuando cambia la ola de izquierda a derecha, bueno, o si es que esta organización no funciona o no nos satisface, en vez de hacer las políticas desde dentro, creamos algo nuevo. Alianza del Pacífico está en Piñera 1, Prosur está en Piñera 2. Bien, entonces, que es Chile, después de haber tenido gobiernos de izquierda, decida estar dentro de estas organizaciones, uno, es una buena señal, pero dos, implica un desafío enorme de dar una cuota de equilibrio, de pragmatismo para el funcionamiento de estas organizaciones. ¿Cómo se refleja este problema que trato de dibujar en la práctica? Se refleja en el hecho que tenemos varios países en la lista de espera que no han podido ingresar, producto de este problema. Me parece que el caso más paradigmático no son los países que acabas de mencionar, porque desde el día 1 China ha habido interés en ser parte de algo que me parece a mí obvio, ser parte de una alianza americana del Pacífico que busque superar su dependencia de Estados Unidos. ¿Por qué tienes a México ahí? Y naturalmente que China ha visto frustrado ese deseo y esa solicitud. Ahí ves un caso, me parece extremo, pero muy claro respecto a este problema que trato de dibujar, la cuestión ideológica que está en el germen de esta organización. José Antonio, hablemos también de aquello, el factor ideológico que no solamente está en el origen, a propósito de lo que planteaba Claudio, sino que la forma en que efectivamente, dado los cambios que se han dado en los gobiernos propiamente tales, también debiese adquirir este equilibrio del que también hablaba Claudio. Me quedo con eso, saber cómo lo observas tú, cómo lo proyectas, también el rol que podría eventualmente tener China, si es que se llega a incorporar, ya sea como observador o como miembro pleno de esta Alianza del Pacífico. Y te dejo también otro dato o otro elemento a tener en cuenta. Me da la impresión de que teniendo a estos 4 países encabezando la iniciativa, estamos también un poco mirando o apuntando al chorreo para el resto del continente. Pero te dejo ahí la palabra. Bueno, lo primero, a mí me hace harto sentido lo que dice Claudio. Efectivamente, en el continente se da una cosa que uno no ve en otras partes, sobre todo en las regiones del planeta que uno busca imitar, y es generar institucionalidad según la alineación ideológica de los países, y que la institucionalidad de colaboración continental sea sumamente frágil, y creo que eso es algo que se tiene que superar, y por eso me parece bien que el camino que se haya optado no sea el de salirnos de la Alianza del Pacífico y crear algo nuevo, más alineado al Foro de Sao Paulo, ¿sí? Sino que mantener la institucionalidad y tratar de redirigirla según la política internacional que lleva el país, que es como esto debiese seguir hacia adelante. Respecto a China, Estados Unidos, creo que es complejo. Creo que, me parece que uno de los aspectos con los que el canciller y con lo que la diplomacia chilena tiene que estar batallando sistemáticamente es las recriminaciones que hace un país con cada acuerdo que uno hace con el otro. Entonces uno incluye a China en esto y eso genera un impasse diplomático importante con Estados Unidos. Y lo mismo pasa en el sentido contrario muchas veces. Entonces, el hecho de mantenerlo como una instancia de apertura
apertura hacia el Pacífico a otras economías que no generan estos desafíos diplomáticos, creo que es una salida salomónica y me da la idea de que por eso es que a China no se lo ha querido incluir como un miembro y que sucede lo que relata Claudio. No es fácil lidiar con esta batalla comercial que tiene China, Estados Unidos, y salir y no quebrar relaciones con dos socios que son importantes para prácticamente todos los países del continente. Y finalmente, yo creo que acá no veo que haya una cosa del chorreo para el resto de los países del continente. Yo creo que a lo que tiene que ir avanzando esto hacia transformarse en una instancia de unidad comercial al interior de la región. Algo, de hecho, si uno lo pensaba, esto cuando se formuló no era solamente un tratado de apertura económica, también era un tratado que buscaba una cierta movilidad de personas dentro de esos países. Un principio democrático se hablaba también en los... O sea, iba más allá a un tratado de libre comercio que pareciera ser en lo que derivó. Ahora, obviamente, que lo que se ha dado en términos de inmigración en los últimos años ha dificultado esa parte, pero esto apuntaba a una colaboración mucho más estrecha en ámbitos adicionales, incluso a la sola colaboración económica. Entonces, yo creo que ese espíritu se tiene que mantener y hay que tratar de lograr que el continente coopere con independencia de cómo se mueven los países ideológicamente. Es un desafío grande porque no ha sucedido así. Claudio, para ir cerrando el tema, te dejo ahí también la palabra y se plantearon también varias cosas por José Antonio respecto a las posibilidades que existen en el futuro. Sí, bueno, ahí también hay un problema distinto e igualmente complejo sobre el futuro que pueda tener esta alianza. Y parte de ese problema lo podemos ver reflejado en Chile, el tema de la conectividad. Resulta muy complejo para un país como Chile hablar de conectividad con el resto de la región, ni hablar con otras regiones del mundo, cuestión que ha sido parte de nuestro discurso y de nuestra política exterior en los últimos 30 años, ojo. Mientras el mismo país presenta problemas de conectividad bastante serios. Es decir, viajar a Arica todavía es un desafío. Viajar a Copiapó, viajar a La Serena, llegar a Chile del exterior y moverte a Rancagua o a Talca es algo que requiere de un esfuerzo notable. Y eso no puede ser. O sea, el discurso, la política exterior, el discurso y la práctica de la política exterior que busque integración y conectividad con el resto de la región debe ir acompañado por una política chilena doméstica de interconectividad. Porque de lo contrario, los recursos y las ganancias que obtengamos de los tratados de libre comercio van a seguir concentrándose en la región metropolitana y en algunas comunas de la región metropolitana. ¿Eso es denominador común también del resto de los países que están incorporados acá, Claudio? Hay problemas de interconectividad por razones geográficas en los otros países de la Alianza, pero a mi juicio, y por mi experiencia y lo que conozco también de los otros países, he estado en todos ellos, Chile presenta problemas de conectividad realmente graves. Es decir, dependemos del transporte en bus, carreteras, aviones. No tenemos trenes en el país más largo del mundo, de norte a sur, y el segundo más largo del mundo en cualquier dirección después de Rusia. Es inconcebible que este país no tenga trenes de alta velocidad y sistemas alternativos a los que ya tenemos. Es grave. Ahora, ninguno de los países que componen la Alianza del Pacífico se encuentra en una situación mucho mejor, y son todos países también bastante grandes, territorialmente extensos. Transportarse en Colombia o en Perú es extremadamente difícil. Yo fui a Costa Rica hace algunos años, un país que junto con Chile, los países más desarrollados de la región, lo mismo. O sea, moverse 150 kilómetros era un desafío titánico. Las carreteras que tiene Chile, es verdad, no tenemos trenes, tenemos que depender en carreteras y aeropuertos, pero tenemos carreteras de primer nivel. O sea, de nivel internacional. Entonces, tenemos desafíos muy importantes, carreteras un poco caras, pero tú puedes contar con que el trayecto se va a demorar, que vas a poder andar a 100 kilómetros por hora durante gran parte del trayecto. Eso es un lujo que en Latinoamérica es escaso. Un lujo. Tú lo dijiste.
9:38, seguimos acá en Enlace USACH con nuestro panel, hoy día con José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, y Claudio Coloma, periodista e investigador de la Fundación Chile 21, también académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Nos vamos a otro tema y en particular con las esquirlas que siguen surgiendo en torno al caso de Luis Hermosilla, sus WhatsApp y particularmente la reacción que surge de la Corte Suprema luego de haberse conocido de una u otra forma como la sombra de Hermosilla también estuvo presente en algunos nombramientos en las Cortes. Frente a ello, la Suprema reiteró la disposición a ajustar procesos de nombramiento, dado que el sistema vigente podría permitir espacios de opacidad, dijo el máximo tribunal. Dijo ya haber adoptado medidas en aras a la objetividad y transparencia en los concursos para jueces y ministros. Se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y la trayectoria profesional de las y los postulantes. Es parte de lo que se señaló ayer a mediodía por parte de la Corte Suprema, pero que quiero también entrar a dialogar con ustedes respecto a lo que se ha dejado de lo poco que se ha conocido de esta gran cantidad de archivos de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, y que ya ha traído consigo el tema de la transparencia dentro de la Policía de Investigaciones y ahora también respecto a los nombramientos de las Cortes. Estos espacios de opacidad me da la impresión de que podemos seguir encontrándolo a medida que avancen los antecedentes. José Antonio, te dejo la palabra para entrar en esto. Sí, pareciera que el WhatsApp del señor Hermosilla es como una caja de Pandora de que ya todo puede salir de allá adentro. Y la verdad es que los problemas del sistema de designamiento del Poder Judicial son conocidos, y yo creo que a muy poca gente que conozca el tema lo sorprende. Quizás sorprende que Hermosilla ya tenía este nivel de acceso, pero se sabe de que hay tipos que se dedican a favorecer candidaturas, que tienen la capacidad de mejorar las posibilidades que tiene un candidato por sobre otro, solamente en base a conexiones, a contactos y a cercanía con ciertas autoridades. ¿Para qué hablar después de si nos ponemos a hablar de los notarios y los conservadores? Y en el mundo del Poder Judicial, el besamanos que le llaman ellos mismos. De hecho, uno de los ayudados por Hermosilla, ministro de la Corte de Apelaciones, hablaba de esto sin tapujos. O sea, de una entrevista que era súper transparente respecto a cómo él solicitó ayuda y que esto se hace desde siempre y que así entró al Poder Judicial, así llegó a la Corte de Apelaciones y así probablemente va a seguir su proceso de ascenso. Nada nuevo bajo el sol, y la verdad es que el ministro de Justicia, Sebastián Piñera II, había propuesto una reforma que yo creo que iba en el camino correcto. Después lo hizo el segundo proceso constitucional, también el mismo Hernán Larraín propuso, también. Y en el primero también. Siempre se ha abordado este tema. Claro, en el primero como que se perdió un poco entre tanto cambio profundo, pero es verdad, o sea, esto siempre se ha propuesto cambiar y por alguna razón u otra termina quedando todo como está. Yo creo que si no es ahora, no es nunca. Y ojalá que le tomemos el peso, porque está contaminando el poder Judicial, que es un pilar sobre el que descansa la democracia. Sí. Claudio, entrando también en estas opacidades y estos secretos a voces a los que también aludía José Antonio, me da la impresión de que también tenemos un nuevo espacio para entrar a legislar y a cambiar algunos de los elementos que tienen que ver con transparencia. Han habido casos que se han conocido que han ayudado a ir mejorando la legislación, pero siguen habiendo espacios de opacidad. ¿Cómo también lo ves tú respecto a las oportunidades? No me gusta hablar de oportunidades cuando nos encontramos con casos tan graves, pero de todas maneras da opción para tratar de ir innovando un poquito más. Sí, mira, el tema es, me gustaría caricaturizarlo. No sé si ustedes vieron en los 80 de Chincó la Jote. Sí, y estaban estos personajes Hermosilla y Quintanilla. Sí. Todos sabíamos que los tipos eran unos malulos que trataban de salirse con la suya, de capear las horas, de ganar más plata por el lado, pero al final nunca hacían nada malo, nunca se demostraba, y la oficina seguía funcionando de la mejor manera. Bueno, no, coincidencia o no, Hermosilla acá es un tipo que, por lo visto, la esfera del poder sabía quién era, sabía el nivel de influencia que era, y cuando hay influencia y poder acumulado, naturalmente que podemos suponer que esa persona santo o santa no es. Bien, yo veo la situación de Hermosilla más allá del 0,02% de su WhatsApp, etcétera, y todo lo que se tenga que investigar.
yo lo veo con pesimismo y con optimismo. Ya. Vamos con el pesimismo primero. El pesimismo se sostiene en el hecho que, a mi juicio, la lógica que vamos a terminar viendo acá, más allá de las diferencias de los casos, pero la lógica que se va a terminar por desarrollar es la que vimos con las boletas falsas, ideológicamente falsas, Sí. y el rol que tuvo que haber tenido idealmente el Servicio de Puestos Internos con todas aquellas personas y empresas que emitieron boletas. Bien, o sea, la investigación, si la hubiéramos llegado al fondo, no sé este país en qué lugar del vertedero mundial hubiera terminado. Bien, entonces se frenó. Y naturalmente que de ahí se debieron haber tomado, yo espero, y así por lo menos la institucionalidad responde, todas los contrapesos y las normativas que pueden impedir que eso vuelva a ocurrir. Aquí me parece que la lógica se va a repetir. Estamos hablando de tanta información, tanto destape que se pueda generar, tanta gente asustada, que no vamos a terminar de conocer toda la verdad y todas estas opacidades. ¿Soy optimista en qué sentido? Soy optimista en el sentido que lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, primero en investigaciones, ahora con la Corte Suprema, más allá de que hayan problemas, lo positivo es que los problemas los conocemos. Sí. Bien. Lo positivo es que Chile, a pesar de todo, tiene institucionalidades y agentes dentro de esa institucionalidad que actúan para detectar problemas y para denunciarlos y a partir de ellos solucionarlos. Y en eso la prensa, no solamente la prensa, pero la prensa como institución social ha tenido un rol crucial. Es decir, hoy día conocemos eventos, situaciones, problemas que hace 20, 30 años atrás, imagínense cuando recién retomamos la democracia, ¿bien? O los años antes, imposible conocer, imposible conocer. O sea, durante mucho tiempo estuvimos hablando y se estuvo investigando sobre la falta de libertad de prensa que teníamos en democracia producto del duopolio. Hoy día ya afortunadamente no tenemos que lidiar con eso y podemos conocer este tipo de situaciones ante las cuales las instituciones reaccionan. Sí. Bien. Entonces, yo veo ahí una prueba de la fortaleza democrática de nuestro país que, bueno, más allá de los problemas, debería dejarnos tranquilos, digamos, ¿no? Y confiar en que institucionalmente esto se va a arreglar. José Antonio. Sí, porque y nuevamente estoy de acuerdo con Claudio. Hay una cosa media paradójica de cuando una democracia está un poco más fuerte y goza de buena salud, y es que se destapan escándalos. Nosotros, por ejemplo, por poner otro ejemplo, durante la década de los 90 y los principios de los 2000 prácticamente no se descubrían colusiones, lo que no quiere decir que no existían. Se empezó a fortalecer la institucionalidad de libre competencia, las herramientas de investigación, y resulta que ahora se descubren. Y a primera vista una persona puede pensar, oye, se están coludiendo más que nunca, y la verdad es que probablemente la razón sea la contraria. O sea, la institucionalidad está funcionando y las pocas, o quizás no son pocas, pero las colusiones que se están dando se están descubriendo. Las herramientas funcionan, las instituciones hacen su pega. Acá yo creo que está pasando algo parecido. Efectivamente, no sé si vamos a poder llegar a las profundidades de los WhatsApp del señor Hermosilla y que caigan todos los que debiesen caer, pero las instituciones están funcionando. El Ministerio Público procesa al director de la Policía de Investigaciones, un colaborador del Ministerio Público en su labor investigativa, y pasan cosas cuando se descubren hechos de este nivel de escándalo y cuando se destapan redes de corrupción como la que se destapó a partir del caso Audio, pasan cosas. Y yo creo que eso no es algo que uno debiese dar por seguro, no siempre es el caso. Lo importante ahora es cuando, el clásico cliché de que toda crisis es una oportunidad, cuando se destapen cosas, pasen cosas nuevamente a nivel institucional, a nivel de política pública. Probablemente las reformas importantes que hemos podido hacer en materia electoral ha sido a partir de crisis y escándalo. El financiamiento irregular de la política. Exactamente, y se generó una legislación electoral que es bastante moderna y que ya quisieran otros países desarrollados. Entonces, acá necesitamos que esto implique un cambio
cambio en la orgánica del Poder Judicial. No es solo la designación de jueces, ojo, hay muchos problemas en el Poder Judicial, por ejemplo, el gobierno judicial, que la misma Corte Suprema lo viene advirtiendo hace muchos años, y no se le ha dado la prioridad porque no es un tema ciudadano, evidentemente. Si estamos con temas de delincuencia o crisis en la salud, en la educación. El tema de los abogados integrantes de repente de las Cortes también no ha estado exento de críticas de repente. También, ahí ese... Pero sí es muy brutal el proceso de calificaciones, de evaluaciones de jueces y de toda la labor de administración que tiene que hacer la Corte Suprema y que le impide hacer el rol de una Corte Suprema, que es básicamente ser un uniformador de derecho. No es una institución que tiene que estar aprobando, reprobando jueces, sacando, removiendo, nombrando jueces. Y lo que ha derivado en la práctica es transformar a los ministros de la Corte Suprema en personas con mucho poder en las designaciones, en las promociones, en las evaluaciones, que es algo que se ha buscado solucionar. Yo creo que las propuestas, el diagnóstico está, las propuestas para corregirlo también están, y este hecho puede ser el combustible que genere viabilidad política a una reforma. Sí. Claudio, junto con el análisis que hacía José Antonio del Poder Judicial propiamente tal, de las Cortes, me quedó dando vuelta también el ejemplo que ponías tú de Hermosilla y Quintanilla, de este programa de televisión. ¿Cuánto también o qué elementos culturales hay detrás de esto? De un poco de la pillería del chileno, de tanto que se habla muchas veces. Porque cuando buscamos soluciones, obviamente hay oportunidades, pero ese porcentaje, ya sea mínimo, que viene de la mano de la cultura, no sé cuánto se puede manejar. O sea, culturalmente eso tiene un nombre, pituto. O sea, el pituto es parte de nuestra cultura y es una institución, una norma informal que es parte de la regulación social chilena. De hecho, la palabra no existe en otra parte del mundo hispanoparlante. Bien, existen lógicas similares en otros países con otros nombres. Claro. De hecho, hay una investigadora chilena que hace el paralelo entre el pituto y los conceptos en China sobre lo mismo. ¿Y qué tiene que ver con lo siguiente? Capital social, relaciones interpersonales, conexiones con diferentes grupos sociales e influencia. Bien, y Hermosilla me parece que es el paradigma de esto, pero no el único. Es decir, aquí alguien que ha pasado de manera informal, lo voy a decir, que está pasando piola, aun cuando algunos medios lo están comenzando a sacar al pizarrón, es Chadwick. Es decir, si vamos a investigar a Hermosilla, bien, naturalmente que este caso está comenzando a salpicar a Chadwick. Hoy día vemos que está como decano en una universidad y que hay ahí programas universitarios en donde, si revisamos los integrantes de quienes estudian, naturalmente que hay pitutos, bien, relaciones. Y eso yo creo que más que negarlo o condenarlo, primero hay que aceptarlo, porque es parte de la realidad. O sea, no podemos pretender que los jueces son personas que los sacamos de su cuna, de su casa o de la facultad donde estudiaron y los pusimos en el tribunal. Esas personas tienen una historia de vida, tienen familiares, vínculos, tienen padrinos, ahijados, etcétera, etcétera. Tienen vínculos. Y naturalmente que como seres humanos cometen errores y aciertos. Por eso lo importante de que existan los mecanismos institucionales para denunciar y para atajar estos problemas. Y pongo el caso de China, porque no necesita ser una democracia para hacerlo. Es decir, cosas como esta ocurren en democracia, ocurren en otros regímenes políticos. Lo importante es que las sociedades tengan esos mecanismos para destaparlo y para corregirlos. Y Hermosilla, coincidencia de apellido, pero me parece que refleja muy bien esa caricatura del programa. Nos quedan pocos minutos, les dejo el último tiempo para cerrar ideas. Ahí yo ponía sobre la mesa, José Antonio, el tema del pituto, que de una u otra forma también hay que tenerlo en cuenta en este tema de las opacidades que de una u otra forma se pueden encontrar o se pueden encontrar más adelante en la investigación que se está haciendo. Hablábamos de los 90, me acordé de Sexual Democracia y la canción del pituto también, que también existía. Te dejo la palabra. Y no podemos
vamos a hablar de pituto y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de, cuando hablamos de pituto, hablar sobre las notarías, los conservadores de bienes raíces, los archivos judiciales. A mí eso sí que me parece una de las situaciones más escandalosas que hay. Hace poco se destapó el caso de una pariente de un diputado, el presidente de la Comisión de Constitución, que recién egresada de la universidad ya está de notario titular y es como el quinto de la familia que se transforma en notario, y esto se aplica para todos lados, y ahí sí que hay lazos con la política, lazos con el Poder Judicial, lazos de parentesco, de amistad. Y en el caso de los notarios es bien impresionante. A mí me tocó estar en la primera convención constitucional, trabajé como asesor ahí, y la verdad es que había un espíritu súper abierto a generar cambios y un poco a romper con ciertas élites. Si algo uno puede reconocerle es que había como una voluntad de romper con el status quo, y había avanzado bien una reforma para terminar con las notarías como la conocemos, reemplazarlo por un servicio público, estatizar la fe pública. Y de repente, en algún momento de la tramitación de esto, hubo un cambio, un giro, pero 180 grados, se echó todo para abajo, nunca tuvimos una explicación de por qué, pero el consenso fue mantener el sistema notarial como existe, y la verdad es que fue uno más de los distintos hechos que a uno le dan cuenta que el lobby notarial es impresionante y parece indestructible. Claudio, para cerrar. Sí, solamente para complementar y revelar la transversalidad de esta situación. Si vemos el Congreso, ¿cuántas personas, ya ni siquiera pitutos, sino que ya algo más complejo, más profundo? ¿Cuántas personas no son hijos de antiguos parlamentarios? Hijos, nietos de... O sea, me parece que los Walker acá son el fiel reflejo, y los Coloma, ¿no? O sea, ninguna relación familiar con los Coloma, solo coincidencia. Pero si ustedes revisan archivos del Congreso de la primera mitad del siglo XX, ya tienes Colomas en el Congreso. Ni hablar Walkers. Bien, los Melo. Y esto está a ambos lados del espectro político, ¿bien? O sea, si estamos hablando de pituto, ya el hecho de apitutar a tus hijos en la carrera política, primero en el partido y luego en la municipalidad, y de ahí saltando al Congreso. Oye, la candidatura de Uno Sandón para Puente Alto, que está ahora en plena pelea. Así es. Entonces, claro, lo normalizamos, pero está dentro para mí, del mismo fenómeno social. Y naturalmente que el rol de nuestras instituciones y de nuestra democracia es tratar de poner atajo a esta situación, reconocer que existen y poner atajo de la mejor forma posible. Agradecer a José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, y Claudio Coloma, periodista e investigador de Chile 21, que nos acompañaron esta mañana en nuestro panel de Enlace USACH. Un abrazo a ambos, nos reencontramos más adelante para seguir tratando los temas de contingencia. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.